Muy buenos días, estimados estudiantes. Los saluda el profesor Elías Arce para seguir desarrollando esta cuarta experiencia de aprendizaje titulada Desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Recuerda que esta es una contextualización para los estudiantes de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca, para el área de comunicación en el quinto grado de secundaria, y espero te sea de utilidad. Como nosotros hemos estado viendo, partimos de la misma situación significativa en conjunto con varias áreas, pues es una actividad, una experiencia conjunta para poder desarrollar todas tus competencias en conjunto y facilitar tu trabajo, la cual tiene por propósito promover acciones para preservar la salud a través de una reflexión de los avances como país en este bicentenario. En el área de comunicación específicamente, hemos presentado anteriormente los procesos didácticos y hemos desarrollado en la actividad anterior el proceso de la comprensión de textos a través de la actividad 7. En esta oportunidad vamos a desarrollar el proceso de producción de textos, es decir, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Para eso vamos a desarrollar la actividad 14 titulada Escribimos un reportaje en el que abordamos la salud como desafío del bicentenario. Pero antes de escribir vamos a recordar brevemente qué es el reportaje. Un reportaje es un texto periodístico, informativo sobre un tema de interés público tratado a profundidad de manera detallada. Puntos importantes de este concepto. Primero, que es un texto periodístico, es decir, su finalidad es informar, difundirse a un público de interés. Segundo, el tema que va a desarrollar tiene que ser interesante para todo el público que se va a presentar. Y tercero, en el reportaje tenemos la oportunidad de tratar una noticia de manera detallada. Además nos permite expresarnos libremente nuestras ideas, pensamientos y convicciones porque puedes desarrollar diferentes tipos de textos dentro de tu reportaje. ¿De acuerdo? Para seguir recordando, también vamos a ver lo que son las estrategias discursivas, que fue la última pregunta de la actividad 7, en la cual algunos muy acertadamente la respondieron y otros hicieron lo posible por hacerlo. Felicitaciones a todos por su trabajo. Recuerda que las estrategias discursivas son recursos para mejorar la redacción de tu texto, es decir, recursos para mejorar tu texto, cohesión y coherencia y sea más comprensible. Estos recursos son sencillos, los 6 principales son los siguientes que te voy a presentar. Tenemos la explicación, que consiste en explicar ideas o acciones. Por ejemplo, si en el texto tú vas a decir el perro ha muerto, comienzas a explicar por qué ha muerto. Lo puedes hacer desde un texto informativo, un narrativo del cual te sea más fácil. La ejemplificación es ampliar la idea a través de ejemplos para mejorar la comprensión. Eso es un poco más sencillo. La comparación o contraste busca resaltar diferencias y semejanzas entre ideas, es decir, comparar dos opiniones o dos opciones o dos ideas o dos sucesos para encontrar semejanzas y diferencias. La seriación y numeración mayormente es cuando tú utilizas guiones, viñetas, números para registrar la información de manera adecuada, es decir, señalar un orden y una secuencia de hechos. La causalidad consiste en mencionar dentro del párrafo que vas a explicar la causa con su respectivo efecto. Esto puede ser en hechos, acciones, en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo digo el general perdió la guerra, voy a explicar la causa, porque no planteó una estrategia adecuada. Sencillo. El problema-solución es aún más fácil. Tú planteas el problema y también la solución. Por ejemplo, dices que hay escasez de agua. Describes ese problema y también puedes plantear algunas soluciones. Estas son las principales estrategias discursivas que tú puedes utilizar para mejorar tu texto. Además de eso, vamos a recordar que nuestro reportaje tiene ya una estructura determinada y esta estructura es lo que lo hace que sea un reportaje, es decir, que tenga las características del reportaje. Primero tiene un titular, un párrafo de entrada, un cuerpo de reportaje y un párrafo final. Como tú verás, aquí tenemos dos ejemplos de estructura. En este lado, podemos observar la estructura mínima, básica. En cambio, en este otro ya vemos que es un poco más detallada porque aparte del título, aparte del párrafo inicial o entrada, tiene un subtítulo. ¿De acuerdo? Tú puedes elegir cualquiera de estos dos esquemas de acuerdo a lo que tú desees y a las características del texto que quieras presentar. Además, recuerda que hay distintos tipos de reportaje. Tenemos el reportaje escrito, que es la ampliación de la noticia de manera escrita, clara y coherente. Lo vemos mayormente en los periódicos o revistas. También tenemos el reportaje en video, que nosotros mayormente lo podemos ver en la televisión, en los noticieros, en los distintos noticieros que dan en nuestra localidad o en nuestro país. Y el reportaje radial es el reportaje que es que se desarrolla a través de un medio radial. Mayormente es un monólogo, es decir, habla una sola persona y nos cuenta una determinada historia. Estos 3 tipos de reportajes son muy importantes que tú conozcas, pues más adelante vas a utilizar esta información.
Dentro de la planificación también vamos a desarrollar el plan de redacción de reportaje, que es una de las evidencias a presentar en esta semana. Este plan tiene 3 columnas. En la primera están las preguntas, en la columna central en qué elemento podemos apoyarnos para responder y en la otra columna están las respuestas de las preguntas. Para presentar la evidencia solamente sería necesario copiar la pregunta y la respuesta de la pregunta. ¿De acuerdo? El propósito del reportaje mayormente lo puede relacionar con el propósito general de la actividad que nosotros estamos viendo desde un inicio. Es libre, pero sería recomendable que lo escribas con tus propias palabras. ¿Quiénes serán nuestros destinatarios? Este es el público que tú vas a elegir y tú lo decides de acuerdo a quién lo vas a transmitir más adelante. ¿Qué tipo de texto será? Recordemos que existen diferentes tipos de texto. En la actividad 7 los vimos y el reportaje nos da la facilidad de que podemos incluir dentro de un mismo reportaje diferentes tipos de texto. Es decir, podemos hacer un poco de narración, así también más adelante podemos argumentar, podemos utilizar un poco lo que es el texto informativo. Nos da esa libertad, pues un género muy flexible. Luego vamos a seguir dentro del plan de redacción de reportaje respondiendo a las preguntas, el formato en que estarán organizadas nuestras ideas. Recuerda, continuo, discontinuo, mixto. Si tienes dudas puedes regresar a las actividades anteriores que tenemos más información o consultar ese tema. ¿Cuál es el título? A partir de esta pregunta es muy importante que recordemos cada una de las cosas y tomemos consideración de lo que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque el título va a ser algo que va a llamar la atención. Por eso responde a la pregunta de qué voy a escribir, qué voy a decir en lo que escribo. Tiene que ser llamativo, tiene que despertar la atención del lector, pero a la vez tiene que resumir la idea general. Luego, ¿qué información considerarás en el párrafo inicial? El párrafo inicial se refiere tanto a lo que es el párrafo inicial de entrada que se muestra en este esquema, como al subtítulo y a la entrada en el otro esquema. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber información importante que pueda darnos a conocer casi todo el contenido del texto y sobre todo que siga despertando nuestro interés. Después de eso, nosotros vamos a desarrollar el cuerpo del reportaje, siguiendo con el esquema de arriba. En el cuerpo del reportaje, nosotros vamos a ver que vamos a poder desarrollar cada uno de los temas que estamos desarrollando en las distintas áreas que engloban esta experiencia de aprendizaje. Sí, puede desarrollar, claro, los temas de DPCC, los temas de CT, los temas de matemática, inclusive los temas de religión y educación artística. Depende ya cómo tú puedas utilizar la información adecuadamente. Además, si observas dentro de este cuadro, en la parte que estoy señalando, esto es un ejemplo de lo que nosotros mencionábamos de la estrategia discursiva, seriación o numeración. Espero también te sirva para que puedas relacionarlo. También tenemos que darnos cuenta dentro del plan de redacción de nuestro reportaje y responder qué colocaremos en el párrafo final. El párrafo final es importante porque ahí presentamos las conclusiones y no olvides utilizar un marcador textual. Un marcador textual que resuma y resalte las ideas que has presentado en todo tu reportaje. Este marcador textual también lo puedes mencionar en la introducción, es decir, en el párrafo de entrada. Además, para resaltar nuestro reportaje podremos utilizar imágenes y también responderemos esta pregunta. Finalmente, las fuentes de nuestra información, es decir, si tú utilizas un texto que se encuentra en el internet, lo puedes citar, lo parafraseas, es decir, escribes con tus propias palabras lo que entendiste y así evitas el plagio y no te vuelves uno más del montón. Y al final, ¿qué aspecto tomarás en cuenta para revisar el borrador? Siempre un texto está en revisión, así que siempre debemos revisarlo. Desde la planificación, luego cuando elaboremos en la primera versión, y seguiremos revisando las versiones de nuestro texto. Luego vamos a textualizar. Planificamos, luego textualizamos, recuerda eso. Que es organizar nuestras ideas de manera coherente y cohesionada, porque vamos a escribir. Tenemos que respetar la estructura del reportaje porque esto es lo que le da las características del tipo de texto. ¿De acuerdo? Y cuando tú ya comiences a escribir, esa será tu primera versión, es decir, tu borrador. Dentro de esta primera versión o borrador trata de utilizar estrategias discursivas y una vez que hayas concluido vamos a pasar a revisar. Trata de revisar dentro de este punto si es que existen contradicciones, digresiones y redundancias. Una contradicción es cuando uno mismo en un párrafo presentan ideas contradictorias sobre las ideas que se mencionan dentro del párrafo. Una digresión es cuando estás hablando de un tema y metes otro tema que no tiene nada que ver con el asunto. Eso no ayuda a organizar adecuadamente el texto que se escribe. Y la redundancia es el empleo de palabras innecesarias ya para expresar una misma idea. Es decir, repetir lo mismo pero con otras palabras. También tienes que tener en cuenta la coherencia y la cohesión.
La coherencia y la relación lógica entre los párrafos, es decir, que se respete esta estructura para que puedas guiarte de una forma más adecuada. Luego de eso, vas a tener en cuenta también la cohesión, que es la propiedad gramatical del texto en donde tú vas a utilizar adecuadamente sobre todo los signos de puntuación, los artículos, para que tenga mayor conexión. También puedes utilizar algunos conectores y además te recomiendo que tengas un énfasis especial en tu ortografía, porque es muy importante escribir bien para poder seguir desarrollando adecuadamente tu competencia escrita. Finalmente, dentro de la revisión vamos a revisar brevemente el vocabulario y el contexto del texto. El vocabulario se responde al lenguaje que vas a utilizar de acuerdo al público al que te estás dirigiendo. Si no quieres repetir varias veces una misma palabra, lo recomendable es utilizar sinónimos para que no se repita la misma palabra varias veces. En cambio, el contexto hace referencia a las circunstancias que nos rodean, es decir, qué está sucediendo en este tiempo a nivel nacional que podemos relacionar con estos temas de salud. Recuerda que un texto siempre puede mejorar, por eso siempre pregúntate, ¿qué podemos mejorar de nuestro reportaje? Finalmente, las evidencias a presentar de la actividad 14 de la cuarta experiencia de aprendizaje. La primera evidencia es el plan de redacción del reportaje, que son las respuestas de las preguntas que estábamos viendo anteriormente. La segunda evidencia es el borrador o primera versión de tu reportaje. Y la tercera evidencia, y la más importante de todas, es la versión final de tu reportaje, el texto escrito que vas a presentar. Recuerda, si utilizas alguna fuente de internet, parafrasea la información para que no sea un plagio, no caigas en el error de muchas personas. Además, te dejo algunos tips sobre palabras claves que tienen una escritura que se escriben diferente, pero se pronuncian casi o igual y tienen significado distinto. Espero te sirva esta información para que puedas seguir mejorando tu comprensión, tu producción de textos. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. No olvides cuidarte del COVID-19, pues así cuidas a tu familia y a toda la sociedad. Nos vemos, un abrazo.